El teniente Jaque Murdoch estaba teniendo lo que el resto de la galaxia llamaría un día terrible, pero que él llamaría un martes. Se sentó en la última fila de la teoría de combate avanzada, rodeado de extraterrestres que parecían haber sido diseñados por un comité de escritores de ciencia ficción que no podían ponerse de acuerdo en nada. A su izquierda estaba Ralph, un Zoran de 2 metros de altura cuyas escamas brillaban de color púrpura cuando se sentía satisfecho, lo que siempre ocurría. A su derecha, su único amigo real, una masa gelatinosa llamada Pip, que se comunicaba mediante ansiosos sonidos burbujeantes y de alguna manera aún lograba aprobar todos los exámenes escritos. La Academia de Combate Galáctico en la estación Kepler 9 supuestamente era la instalación de entrenamiento militar más prestigiosa en el espacio conocido. Jaque sospechaba que era prestigioso principalmente porque era caro y estaba lejos de cualquier cosa útil. La estación flotaba en medio de la nada, lo que el folleto describía como estratégicamente ubicado, pero en realidad significaba, si te lavas, buena suerte al volver a casa. Al frente del aula se encontraba el profesor Kilnax, un insectoide con antebrazos de la época dorada de Chitri, que había tomado como misión personal recordarle a Jaque que los humanos eran un accidente estadísticamente improbable de la evolución que de alguna manera logró volar espacial antes de autoextinguirse. Las mandíbulas de Kilnax chasqueaban cuando hablaba, lo que hacía que todo lo que decía sonara vagamente amenazante, incluso cuando estaba discutiendo las opciones de almuerzo en la cafetería. Hoy fue el día de las armas energéticas. Jaque podía decirlo porque Kilnax llevaba puesto su elegante chaleco de profesor, el que tenía 6 bolsillos para diferentes tipos de cartuchos de plasma. Presumir. Hoy, Kilnax anunció, su voz con ese tono especial de condescendencia reservado para los maestros sustitutos y las personas que piensan que los insectos son mejores que los mamíferos. Realizaremos simulaciones de combate en vivo utilizando únicamente armas basadas en energía. Rifles de plasma, blasters de fotones, cañones de iones, las herramientas de la guerra civilizada. Las escamas de Ralph parpadearon de emoción. Al lagarto le encantaban las armas energéticas de la misma manera que a algunas personas les encanta el café sofisticado. Probablemente dormiría con su rifle de plasma si la academia lo permitiera, lo cual no hicieron, y Jaque lo sabía porque Ralph lo había intentado y lo habían denunciado. Pip burbujeaba nervioso, lo cual era su estado predeterminado. Jaque estaba bastante seguro de que la especie de Pip había desarrollado la ansiedad como mecanismo de supervivencia. Parecía que estaba funcionando. Todavía estaban por allí. Cada uno de ustedes se colocará frente al holograma de entrenamiento, continuó Kilnax, haciendo un gesto con 2 de sus antebrazos mientras los otros 2 se entrelazaban detrás de su espalda en lo que probablemente pensó que era una pose digna. Demostrarás tu destreza con armamento energético avanzado. Me demostrarás que comprendes los principios del combate moderno. Y tú, teniente Murdoch, con suerte evitarás avergonzar a toda tu especie más de lo habitual. La clase parloteó, ladró y zumbó de risa. Jaque había oído cosas peores. La semana pasada, Ralph lo había llamado el mono con buena puntería, lo cual, pensándolo bien, era una especie de cumplido. Los monos tenían una puntería excelente. Por eso eran tan buenos lanzando sus propias heces a los visitantes del zoológico. Jaque levantó la mano. La antena de Kilnax se inclinó. ¿Qué pasa, Murdoch? ¿Puedo usar armamento histórico alternativo? La sala se quedó en silencio. Incluso Pip dejó de balbucear. Las mandíbulas de Kilnax se abrieron en lo que podría haber sido una sonrisa si te sintieras generoso. O una exhibición de amenaza si fueras honesto. Armamento histórico alternativo. ¿Te refieres a tus herramientas humanas primitivas? ¿Tus palos, piedras y metales afilados? Algo así. Sí. La risa del profesor sonó como un triturador de basura intentando comerse un tenedor. Clase. Esto es lo que llamamos una oportunidad de aprendizaje. El teniente Murdoch quiere demostrar por qué su especie pasó 10.000 años golpeándose con garrotes antes de descubrir la electricidad. Muy bien. Te propongo un trato, humano. Jaque esperó.
Los tratos con Kilnax solían terminar mal, pero ahora estaba comprometido. Si puedes superar la simulación de combate con tu juguete primitivo, no volveré a asignarte tarea en lo que queda del semestre. La clase estalló. No tener tarea era el sueño. Las escamas de Ralph brillaban como una bola de discoteca. Kilnax levantó una mano. Sin embargo, cuando fracases, y fracasarás, me escribirás un ensayo de 10.000 palabras sobre por qué los humanos son evolutivamente inferiores. Interlineado simple. Citas correctas. El lunes. Jake se puso de pie. Trato hecho. Pip balbuceó de una manera que definitivamente significaba, ¿estás loco? Lo cual era justo porque Jake probablemente lo estaba. El profesor Kilnax se frotó las 4 manos, lo cual era el doble. Tan amenazante como cuando lo hacían los humanos. Excelente. Empecemos con las demostraciones habituales y dejemos la inevitable humillación del teniente Murdoch para el postre. Los siguientes 20 minutos fueron un desfile de competencia alienígena que habría sido impresionante si todos no se mostraran tan molestos y presumidos. Ralph fue el primero, naturalmente, porque probablemente había empujado a 3 estudiantes más pequeños para llegar al frente. Blandía un rifle de plasma como si fuera una extensión de su propio cuerpo, lo cual tenía sentido porque su gente los había estado usando durante 2000 años. El holograma de entrenamiento, una bestia de guerra braxiana estándar, duró unos 15 segundos antes de que Ralph lo disolviera en píxeles y presunción. Adecuado, dijo Kilnax, lo que en el lenguaje de los profesores significaba excelente, pero nunca lo admitiré. Un estudiante de Cristalina cuyo nombre Jake no podía pronunciar fue el siguiente, usando una especie de látigo de fotones que parecía haber sido diseñado por alguien a quien le encantaban tanto los láseres como Indiana Jones. Efectivo, llamativo, probablemente imposible de usar sin. De tu propia pierna. El holograma duró 12 segundos. Pip fue tercero, empuñando de alguna manera un cañón de iones que triplicaba su masa corporal al absorberla en su forma gelatinosa. El nerviosismo natural de la criatura manchada le ayudó a apuntar, ya que vibraba constantemente y el patrón de disparo extendido del cañón lo compensaba. 10 segundos. La clase le dedicó una cortés muestra de reconocimiento, que para Pip fue básicamente una ovación de pie. Luego fue el turno de Jake. Caminó hacia su casillero al fondo de la sala de entrenamiento mientras todos observaban. La puerta metálica se abrió con un siseo que sonó mucho más dramático de lo necesario. Dentro, entre su equipo estándar de la academia, el generador de escudo de energía y una lonchera que su madre había llenado con suficientes barras de proteínas para sobrevivir a un asedio, estaba lo que su abuela había insistido en que llevara al espacio. Jake sacó la katana. El silencio fue inmediato y total. Incluso los recicladores de aire de la estación parecieron detenerse por pura confusión. La espada estaba a unas 3 pies de acero plegado, empuñadura envuelta, hoja ligeramente curva. Reposaba en una vaina lacada en negro que había visto siglos mejores. El tatarabuelo de Jake la había llevado en alguna guerra que ya nadie recordaba. Su tatarabuelo la había llevado en otra guerra. Su abuelo la tenía colgada en la pared. Su abuela se la había puesto a Jake en el puerto espacial y le había dicho, lleva algo práctico. En aquel momento, Jake pensó que se refería a algo práctico, como una buena chaqueta. Ahora comprendía que se refería a algo práctico, como un plan B. Regresó al área de entrenamiento. Todos los ojos, sensores y órganos ópticos de la sala lo seguían. La antena del profesor Kilnax se activó. Es una barra de metal afilada. Es una katana, dijo Jake. Ni siquiera tiene celda de energía. Es porque no la necesita. Ralph soltó una carcajada que sonó como una foca ahogándose en su propio complejo de superioridad. Trajiste un cuchillo de cocina a teoría de combate avanzada. No es un cuchillo de cocina. ¿Necesita electricidad? No. ¿Dispara proyectiles? No. Entonces es un cuchillo de cocina. Las escamas de Ralph volvían a tener ese brillo púrpura.
O tal vez un abrecartas para letras muy grandes. La clase estalló en carcajadas. Alguien en la parte de atrás, Jake no pudo ver quién, empezó a hacer ruidos como si imitara a un niño jugando con un palo. Pip burbujeó algo que el traductor de Jake interpretó como un gorgoteo de apoyo pero preocupado. Jake desenvainó la hoja. El sonido del acero deslizándose contra la madera atravesó las risas como si fuera una espada. Tiene aproximadamente 800 años. Reliquia familiar. Mi abuela dijo que debería llevar algo que no se rompiera en el espacio. Tu abuela Kilnak dijo lentamente, saboreando cada palabra como si estuviera saboreando un buen vino hecho de condescendencia concentrada. Te envió a la academia de combate más avanzada de la galaxia con un instrumento de apuñalamiento medieval. Es una mujer práctica. Es una mujer delirante si cree que esa reliquia servirá para algo más allá de... Abriendo paquetes. Jake probó el peso de la hoja. Aún equilibrada, aún afilada, aún tan útil como el día en que fue forjada, lo cual era más de lo que podía decir de la mitad de las armas de energía en esta habitación que necesitaban cargarse cada 4 horas. Entonces, tenemos un trato, ¿verdad? Gano. ¿Sin tarea? Kilnax abrió las mandíbulas de par en par. Oh, tenemos un trato, humano, y voy a disfrutar leyendo tu ensayo. Se giró hacia el panel de control holográfico. Máxima dificultad, creo. No hay necesidad de apresurarse. Profesor, esa configuración suele reservarse para los exámenes finales. Pip burbujeó nervioso. Sí. Bueno, el teniente Murdoch quería usar armamento histórico. Démosle una paliza histórica. Los 4 dedos de Kilnax bailaron sobre los controles. El aire en el área de entrenamiento brilló, se pixeló y luego se solidificó en algo que hizo que varios estudiantes retrocedieran involuntariamente. La bestia de guerra braxiana medía 3,6 metros de altura, cubierta de placas de armadura entrelazadas que podían desviar el fuego de armas pequeñas. Sus extremidades terminaban en garras de energía que brillaban en azul con plasma contenido. Su cabeza estaba compuesta principalmente por dientes y sensores de puntería. La academia usaba hologramas braxianos porque las bestias de guerra braxianas eran ilegales en 14 sistemas estelares debido a su gran habilidad para convertir otras cosas en cadáveres. Ralph silbó, que sonó como el viento en una cueva llena de lagartos presumidos. Oh, estás muerto. Jake entró en el círculo de entrenamiento. La katana sostenía flojamente a su lado. Probablemente. Definitivamente. Kilnax corrigió. La simulación comienza en 3, 2, 1. Los ojos de la bestia de guerra se iluminaron en rojo. Jake sonrió. Esto iba a ser divertido. La bestia de guerra braxiana no rugió. Eso habría sido demasiado biológico, demasiado emocional. En cambio, emitió un sonido de fijación de puntería que era solo un pitido mecánico plano. Porque nada dice estoy a punto de matarte como el tono de notificación más desapasionado del universo. Jake se quedó allí, con la espada en una posición de guardia baja que su instructor de kendo llamó adecuado, y su abuela habría gritado, deja de avergonzar a la familia. Toda la clase se inclinó hacia adelante. Incluso los estudiantes que habían fingido que no les importaba, de repente estaban muy interesados en ver cómo aniquilaban al humano. Kilnax cruzó los 4 brazos sobre el pecho. ¿Alguna última palabra antes de que tu arma primitiva se encuentre con la tecnología avanzada? Sí, dijo Jake. Una pregunta. ¿Tiene el holograma los mismos puntos débiles que una bestia de guerra braxiana real? Por supuesto, la precisión es esencial para un entrenamiento adecuado. Fresco. Solo para comprobarlo. La antena del profesor se movió. ¿Por qué eso importaría? No es posible que conozcas la anatomía braxiana mejor que tus compañeros de clase que manejan plasma. Jake cambió ligeramente su postura, con el peso sobre su pie trasero y la espada inclinada sobre su cuerpo. Mis compañeros de clase han estado entrenando con armas de energía durante, ¿qué? ¿5 años? 10 si son personas con grandes logros. ¿Tu punto?
Mi especie ha estado matando cosas con espadas durante 3.000 años. Nos volvimos muy buenos en eso. Las escamas de Ralph parpadearon. ¿Te refieres a 3.000 años de primitivismo? 3.000 años de práctica, corrigió Jake. Verás, lo bueno de las armas de energía es que son geniales. Apunta, dispara y la cosa muere. Muy eficiente. Pero ¿sabes qué pasa cuando tu rifle de plasma se queda sin carga en medio de una pelea? Tú. Recargas, alguien llamó desde atrás. Y mientras estás recargando, eres vulnerable. ¿Sabes qué pasa cuando una espada se queda sin carga? Silencio. Nada. Porque las espadas no se quedan sin carga. Ellos simplemente siguen trabajando hasta que alguien te los quita. Y buena suerte con eso, porque la persona que sostiene la espada generalmente está bastante apegada a ella. Literalmente. Pip dijo algo alentador, aunque su matriz de traducción no pudo capturar exactamente el sentimiento. Salió como bamboleo, bamboleo, apoyo, bamboleo. Kilnax chasqueó las mandíbulas con impaciencia. Contexto histórico fascinante, teniente. Nada de esto te ayudará contra una bestia de guerra capaz de atravesar el blindaje reforzado del casco. Ya veremos. Jake giró los hombros y aflojó un poco su agarre. La katana se sentía bien en sus manos. Tiene 800 años y todavía se siente bien. Su abuela sabía lo que hacía. Iniciar simulación. Kilnax anunció. La bestia de guerra se movió. No cargado, no arremetido, movido. Un segundo estaba a 12 pies de distancia. El siguiente estaba a 8 pies de distancia. Las garras de energía ya se dirigían hacia el centro de la masa de Jake con suficiente fuerza para cortar una lanzadera por la mitad. Jake ya no estaba allí. Se había desplazado hacia la izquierda. No dramáticamente. No con el tipo de rol de combate llamativo que enseñaba la academia. Solo un simple paso, transferencia de peso, ángulo del cuerpo, para que la garra pasara por el espacio donde había estado su torso aproximadamente medio segundo antes. La clase emitió un sonido colectivo de sorpresa que el traductor no pudo procesar. Salió confuso, como un parloteo mezclado con un gorgoteo impresionado. Afortunado, murmuró Ralph, pero sus escamas habían cambiado a un color que Jake no reconoció. Quizás incertidumbre, quizás respeto, probablemente estreñimiento. La bestia de guerra recalculó, su computadora de combate procesando el fallo y ajustando su siguiente patrón de ataque. Disparó una ráfaga de rayos de plasma desde sus cañones montados en los hombros. 3 disparos en un patrón triangular cerrado diseñado para encasillar al objetivo y eliminar las opciones de esquivar. Jake se movió de nuevo, no para alejarse de los disparos. Su cuerpo se retorció, levantando la espada no para bloquear, sino para desviar. La parte plana de la hoja inclinó un rayo de plasma lo justo para que fallara por centímetros. Los otros 2 disparos se desviaron porque Jake se puso en movimiento de repente. No retrocedía, sino avanzaba, acortando la distancia mientras el sistema de puntería de la bestia intentaba rastrearlo. «Eso es imposible», susurró alguien. La computadora de puntería debería predecir patrones de movimiento. Jake se deslizó bajo otro zarpazo, con la hoja desplegándose. La katana alcanzó la articulación de la pierna de la bestia de guerra. El espacio entre las placas de armadura donde el tejido biológico, o actuadores mecánicos estarían en un braxiano real. El holograma chispeó, se tambaleó ligeramente. Primera sangre o primeros píxeles, lo que fuera. Las mandíbulas de Kilnax se abrieron y cerraron rápidamente. Un tic que Jake había aprendido significaba que el profesor estaba recalculando algo. Golpe afortunado. La simulación se adaptará a tu primitivo movimiento. No se está agitando, dijo Jake. Sigue moviéndose. Sigue manteniéndose justo dentro del rango de ataque óptimo de la bestia, pero fuera de su rango de agarre. Se llama juego de pies. Lo inventamos más o menos al mismo tiempo que ustedes aún estaban descifrando la fotosíntesis.
La bestia de guerra entró en modo asalto. Las 6 extremidades atacando en un patrón coordinado que habría convertido a un oponente normal en salsa gruesa. Garras, rayos de plasma, un golpe de cola que podría abollar un tanque. Jake fluyó a través de él. No había otra palabra para ello. No estaba esquivando con la forma clínicamente calculada que enseñaba la academia. Se movía como el agua, como si su cuerpo supiera hacia dónde iban los ataques antes que la computadora de combate. ¿Cómo lo está haciendo? La voz de Ralph había perdido toda su petulancia. Ahora solo sonaba confundido. Pip dio la respuesta, burbujeando de emoción. El traductor la tradujo como un movimiento impredecible. Sin patrón informático. Muy aterrador. Impresionante. ¡Guau! Jake se agachó bajo una garra, se coló dentro de la guardia de la bestia y clavó la katana a través del hueco en su armadura pectoral. La hoja se hundió 15 centímetros justo donde estaría el corazón principal de Abraxian. El holograma se congeló. Algoritmos de evaluación de daños procesando el impacto. Luego se disolvió en píxeles. Tiempo de simulación, 47 segundos. La sala de entrenamiento quedó en silencio sepulcral. Jake blandió la hoja una vez, un movimiento completamente innecesario que había aprendido en demasiadas películas, y envainó la katana con un suave clic. Se giró hacia el profesor Kilnax. Así que Jake habló de la tarea. En realidad, no fue así como sucedió. Jake se había adelantado un poco en el relato. La bestia de guerra no se disolvió tras el golpe en el pecho. Se congeló durante medio segundo. Protocolos de evaluación de daños en acción. Pero Killax había ajustado la dificultad al máximo, lo que significaba que el holograma tenía armadura adaptable y sistemas redundantes, ya que los braxianos eran lo suficientemente paranoicos como para desarrollar órganos de respaldo para sus órganos de respaldo. Los ojos de la bestia brillaron con un rojo más intenso. Rojo furioso. Oh, tienes que estar bromeando. Rojo. Daño insuficiente para la terminación, anunció la computadora con esa voz alegre que parecen tener todas las computadoras de entrenamiento. Simulación continua. Por supuesto que sí, murmuró Jake, liberando la espada y retrocediendo cuando las garras de la bestia de guerra se acercaron en un golpe de represalia que le habría arrancado la cabeza si hubiera sido más lento, más estúpido o ambas cosas. Ralph prácticamente vibraba de emoción. Escamas cambiando de color como un anillo de humor, teniendo una crisis de identidad. Esto es imposible. Las armas cuerpo a cuerpo no pueden penetrar el blindaje braxiano. Pueden si sabes dónde están las articulaciones, gritó Jake, actualmente ocupado con no morir. Llevamos 3000 años luchando con armadura. Aprendes cosas. La bestia de guerra se lanzó a la fase 2. De su patrón de ataque, que el manual de la academia llamaba supresión agresiva, pero que Jake llamaba lanzarlo todo al objetivo y esperar que algo se pegara. Los rayos de plasma saturaban el aire. Las garras de energía surcaban el espacio en patrones superpuestos. Y la cola de la bestia añadía una tercera dimensión de, por favor, deja de intentar matarme, a la ecuación. Jake no tenía escudo de energía. Lo había dejado en su casillero porque los escudos necesitaban cargarse y emitía un zumbido distintivo que llamaba la atención. La katana no zumbaba. No brillaba. No transmitía su posición a todos los sensores de la habitación. Simplemente estaba ahí, una ausencia de tecnología en una habitación llena de ella. Y eso la hacía invisible a los sistemas diseñados para rastrear señales de energía. Jake usó eso. Se movía a través del fuego de plasma no calculando ángulos y trayectorias, sino leyendo el lenguaje corporal de la bestia, donde desplazaba su peso, donde enfocaba sus ojos, los diminutos retrasos de microsegundos entre el pensamiento y la acción que todo ser vivo tenía. Incluso los hologramas programados para simular seres vivos. Su patrón de movimiento no tiene sentido. Alguien en la clase dijo que podría haber sido uno de los mantis del sector 7. Eran expertos en algoritmos de combate lógicos. La computadora no puede predecir su próxima posición.
Eso se debe a que no se mueve de forma óptima, añadió otro estudiante. Está desperdiciando energía en movimientos innecesarios. Jake se deslizó bajo otro zarpazo, volvió a entrar en la guardia de la bestia y abrió un profundo corte en su flanco izquierdo, donde se superponían las placas de la armadura. No estoy siendo óptimo. Estoy siendo impredecible. La bestia chilló, un sonido que definitivamente no estaba en el archivo de audio estándar de bestia de guerra braxiana. Kilnax había añadido efectos de sonido personalizados. Superdotado. Sus computadoras calculan la ruta más eficiente del punto A al punto B, continuó Jake. Porque, al parecer, luchar por su vida no era suficiente. También necesitaba proporcionar comentarios continuos como un narrador de un documental sobre la naturaleza. Predicen a dónde debo ir basándose en las probabilidades óptimas de supervivencia. Se desmayó a la izquierda, giró a la derecha y las garras de la bestia atravesaron el aire vacío. Pero no soy una mala computadora. Soy un humano. No somos óptimos. Somos creativos y estúpidos, y tomamos decisiones que no tienen sentido matemático porque a veces la mejor opción es la que nadie espera. Pip rebotaba, literalmente rebotaba, su cuerpo gelatinoso vibraba con lo que el traductor llamó un apoyo entusiasta excesivo, tambaleándose. La bestia de guerra se adaptó de nuevo, esta vez intentando crear distancia, retrocediendo para que Jake alcanzara el rango de disparo óptimo, donde los cañones de plasma tendrían disparos limpios. Jake no lo permitió. Avanzó, manteniéndose cerca, incómodamente cerca, dentro del rango mínimo de puntería que los sistemas de armas de la bestia necesitaban para funcionar correctamente. Las armas de energía eran asombrosas a media y larga distancia. A quemarropa, eran garrotes caros que explotaban ocasionalmente. Eso es trampa, protestó Ralph. Es táctica, corrigió Jake, agachándose ante el intento de la bestia de agarrarlo con ambas garras superiores. Lo llamamos meterse en su Udaloop. Observar, orientar, decidir, actuar. Si me muevo más rápido de lo que tú puedes completar el ciclo, siempre estarás reaccionando en lugar de actuar. La bestia intentó morderlo, sus enormes mandíbulas se cerraron en el aire. Mientras Jake rodaba hacia un lado, apareció con la katana ya en movimiento, la hoja atrapó la pierna derecha de la bestia en la articulación, cortando actuadores o tendones o lo que fuera que tuvieran los hologramas en lugar de anatomía. Las extremidades sufrieron espasmos y se aflojaron. Quedan 5 extremidades funcionales. Esto es una locura, susurró alguien. Él está ganando. Él no está ganando. Kilnak espetó, pero su voz había perdido algo de confianza. Sus antenas estaban caídas, lo que Jake había aprendido que significaba que el profesor tenía dudas sobre algo. Generalmente sus decisiones de vida. No hace más que prolongar su inevitable derrota. Por supuesto, profesor. Seguro. La bestia de guerra se volvió loca. Ese era el término técnico según el manual de la academia. Fase 3 de la simulación de combate. Agresión abrumadora con desprecio por la autoconservación. En la práctica, significó que la bestia comenzó a romper cosas, incluidos grandes trozos del piso de la sala de entrenamiento, en un intento de atrapar a Jake en el daño colateral. Los rayos de plasma hicieron surcos en las paredes. Las garras de energía atravesaron el suelo reforzado. La cola de la bestia se estrelló contra un pilar de soporte con tanta fuerza que hizo temblar toda la habitación. Jake aprovechó el caos. Agarró un trozo de escombro y lo arrojó a la cara de la bestia, no para lastimarla, solo para distraerla por medio segundo. La computadora de puntería de la bestia se centró en el proyectil, lo clasificó como una amenaza y disparó. El rayo de plasma vaporizó los escombros y siguió directo hacia el pilar de soporte detrás de Jake, que se derrumbó espectacularmente y creó una cascada de metal y piedra sintética que la bestia tuvo que procesar y reaccionar. Medio segundo. Eso era todo lo que Jake necesitaba. Él ya se estaba moviendo. Ya estaba nuevamente dentro de la guardia de la bestia.
La katana se elevó en un corte ascendente que atrapó el brazo izquierdo de la bestia en la articulación del hombro. La extremidad no se separó del todo, sino que quedó colgando inútilmente, lanzando chispas y fallando. 4 extremidades funcionales. La bestia se abalanzó, intentando aplastar a Jake con su peso. 3 toneladas de máquina de guerra holográfica cayendo como un meteorito hecho de rabia y malas decisiones de vida. Jake se hizo a un lado en el último momento posible. La bestia se estrelló contra la pared detrás de él con tanta fuerza que los sensores de impacto en la sala de entrenamiento registraron daños estructurales y comenzaron a sonar las sirenas de advertencia. Intentó recuperarse, intentó girar, pero el impulso era un duro rival, e incluso los hologramas tenían que obedecer a la física. Jake no lo dudó. Se movió hacia adelante, la hoja destellando bajo las luces del techo, y clavó la katana a través del hueco en la armadura del cuello de la bestia, donde la columna se conectaba con el cráneo. El holograma se congeló, la sirena de advertencia se detuvo y todos los ojos en la habitación se fijaron en el humano parado sobre una bestia de guerra de 12 pies con una espada de 800 años enterrada en su cerebro. Simulación terminada. La computadora anunció alegremente. Victoria, Teniente Murdoch. El tiempo transcurrido. 47 segundos. Daños sufridos. 0. Puntos de estilo. Recalculando. Recalculando. Error. No computa. Jake sacó la hoja, la limpió en sus pantalones por costumbre, aunque los hologramas no sangraban, y la enfundó con un suave clic. Se giró para mirar a la clase. Nadie dijo nada. Incluso las escamas de Ralph se habían vuelto de un gris completamente neutro, el color de la profunda confusión y la crisis existencial. Pip rompió el silencio con una burbuja que el traductor tradujo como: «Eso fue increíble. ¿Puedes enseñarme? No tengo brazos, pero estoy dispuesto a aprender». Jake bajó del holograma que se disolvía y caminó de regreso hacia donde se encontraba el profesor Kilnack, con sus 4 brazos colgando flácidamente a sus costados. Entonces Jake volvió a hablar de esa tarea. Las mandíbulas del profesor Kilnax trabajaban en silencio, abriéndose y cerrándose como si estuviera tratando de masticar la realidad de lo que acababa de presenciar. Su antena estaba tan baja que prácticamente se arrastraba por el suelo. Extendió una de sus manos para apoyarse contra el panel de control. Que finalmente lo lograra fue una anomalía estadística. Aunque fue así, Jake preguntó, todavía sosteniendo la katana libremente a su costado. Porque estoy bastante seguro de que las estadísticas no tienen en cuenta 3.000 años de presión evolutiva a favor de los humanos que eran realmente buenos apuñalando cosas. Simplemente explotó las debilidades en la programación de simulación. No, aproveché las debilidades de la anatomía braxiana. Hay una diferencia. Jake levantó la espada, dejando que las luces del techo iluminaran su filo. ¿Sabes qué es esto, profesor? La antena de Killax se movió irritablemente. Una hoja de metal primitiva que, según toda evaluación lógica, debería haber fallado catastróficamente contra sistemas de combate holográficos avanzados. Equivocado. Esta es un arma que es anterior a tu civilización. La habitación quedó aún más silenciosa, algo que Jake no creía posible dado que ya era el silencio de la biblioteca. Pero aparentemente había grados de silencio y la clase acababa de encontrar uno nuevo. Jake empezó a caminar de un lado a otro, como había visto hacer a los profesores cuando querían dejar claro algo. Parecía funcionar porque todos los ojos lo seguían. Mientras su especie aún estaba descubriendo cómo hacer fuego, los humanos ya estaban forjando acero. Mientras tú inventabas la rueda, nosotros inventábamos 17 formas diferentes de matar a alguien con un trozo de metal afilado. Nos volvimos muy buenos en eso porque los humanos que no eran buenos en eso murieron. Y los humanos que eran buenos en eso tuvieron hijos que heredaron sus genes de ser buenos para apuñalar cosas. Ralph levantó una garra vacilante. Pero las armas energéticas son objetivamente superiores en todas las métricas mensurables. ¿Lo son? Jake dejó de caminar de un lado a otro. Déjame preguntarte algo.
¿Cuánto tiempo mantiene la carga tu rifle de plasma? 4 horas de funcionamiento continuo. 6 si soy conservador con las inyecciones. Y luego recargo con una celda de energía nueva. ¿Lo que lleva cuánto tiempo? Las escamas de Ralph parpadearon con incertidumbre. 8 segundos para una recarga de campo. 15 si estoy siendo táctico al respecto. 8 segundos. En una pelea real, 8 segundos son una eternidad. 8 segundos es tiempo suficiente para que alguien recorra 30 metros y te presente el extremo afilado de una barra de metal. Jake volvió a levantar la katana. Esta espada ha estado funcionando continuamente durante 800 años. Sin recargas, sin pilas, sin baterías, solo física y metalurgia. Un estudiante cristalino levantó lo que podría haber sido una mano, pero la diferencia de salida de energía no importa si no puedes golpearme. Jake señaló el holograma disuelto. Esa bestia de guerra tenía computadoras de orientación, algoritmos de evaluación de amenazas, software de movimiento predictivo, todas las ventajas que la tecnología podía proporcionar. Y perdió porque estaba luchando contra algo que sus sistemas no estaban diseñados para manejar. Pip burbujeaba con entusiasmo. El traductor lo tradujo como predicar amigo humano predicar. Jake continuó, entusiasmándose ahora con el tema. Tus armas de energía son increíbles. No estoy discutiendo eso. Apunta y dispara al blanco vaporizado, muy limpio, muy eficiente. Pero ¿sabes qué? También son predecibles. Se dirigió al panel de control y mostró el holograma de repetición del combate. Mirar. Cada rayo de plasma viaja en línea recta a una velocidad constante. Cada explosión de energía tiene un tiempo de carga que crea un sonido y una firma de luz distintivos. Cada haz de iones deja un trazador que le dice a todos exactamente de dónde proviene. Tus armas se anuncian solas. La repetición mostró a Jake moviéndose a través del fuego de plasma, mientras los rayos pasaban a su lado en líneas brillantes de color naranja y azul. Una espada no se anuncia sola. No hay destello, no hay señal de energía ni sonido hasta que ya está cortando aquello a lo que apunta. Y el arco, la trayectoria. Jake sacó la katana nuevamente y realizó un corte lento. Ninguna computadora puede calcular esto porque no hay algoritmo. Depende de mi fuerza, de mi ángulo, de mi presión de agarre, de si desayuné esta mañana, de si me duelen los hombros. 1000 variables que cambian momento a momento. Kilnax finalmente encontró su voz, aunque salió más baja de lo habitual. Los principios de la guerra moderna se basan en suposiciones. Jake Sit, la espada. Asumes que todo el mundo utiliza la tecnología. Asume que todos siguen la doctrina táctica óptima. Usted asume que 800 años de ensayo y error humano en combate cuerpo a cuerpo son menos valiosos que 80 años de desarrollo de armas energéticas. Debería serlo, insistió Kilnax. Pero sonaba como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. Debería y son dos cosas diferentes. Profesor, usted puso esa simulación al máximo nivel de dificultad porque pensó que iba a fracasar. Querías que fracasara. Querías demostrar que las armas humanas, las tácticas humanas y el pensamiento humano estaban obsoletos. Jake regresó a su asiento con katana descansando sobre su regazo. Pero aquí está el problema con los humanos. No nos volvemos obsoletos. Nos adaptamos. Nos diste armas de energía y aprendimos a usarlas mejor que las especies que las habían tenido durante siglos. Nos dieron naves espaciales y las convertimos en naves de exploración, transporte de carga y probablemente algunas cosas que violan las regulaciones de la estación. Ustedes nos dan reglas y nosotros encontramos las excepciones. Nos dan simulaciones y las rompemos. Las escamas de Ralph habían cambiado a un color que Jake nunca había visto antes. Morado oscuro con reflejos dorados. Respeto quizás, o indigestión. Es difícil decirlo con Sorans. Esta espada ha matado más cosas que toda tu línea familiar, profesor. Y nunca se queda sin pilas. Nunca necesitó una actualización de firmware. Nunca ha sido incompatible con la atmósfera o la gravedad local. Bueno,
Funciona de la misma manera que ha funcionado durante 3.000 años porque a veces las formas antiguas no son primitivas. A veces simplemente están comprobados. Jake se levantó, caminó hacia el frente de la clase y muy deliberadamente colocó la katana en el escritorio de Keyaks. Además, nunca necesita recargarse. Quizás quieras agregar esto a tu plan de estudios de teoría de combate avanzado. Capítulo 17. ¿Por qué subestimar las soluciones de baja tecnología puede llevarte a la muerte? Escribiré el primer borrador si quieres. Sin costo alguno. Se volvió hacia la clase atónita. Ah, y el profesor. La antena de Kilnax se levantó ligeramente. Sí. Clase terminada. Durante un largo momento, el profesor se quedó mirando la espada sobre su escritorio, luego a Jake, y luego nuevamente a la espada. Sus mandíbulas hicieron clic 1, 2, 3 veces. Se acabó la clase, dijo finalmente, con su voz apenas por encima de un susurro. No habrá tarea durante el resto del semestre. Tal como se acordó, la sala estalló. La erupción duró aproximadamente 15 segundos antes de que las 4 manos de Kilnax golpearan su escritorio con la fuerza suficiente para hacer saltar la katana. Sin embargo, anunció, recuperando con su voz algo de su autoridad profesoral. Espero un análisis de 5 páginas sobre el combate de hoy de cada uno de ustedes, excepto del teniente Murdoch. Al parecer está demasiado ocupado reescribiendo la doctrina militar como para hacer sus tareas. Jake sonrió. Puedo vivir con eso. La clase salió en un abrir y cerrar de ojos. El tipo de confusión que ocurre cuando todo lo que creía saber resulta ser negociable. Ralph se quedó cerca de la puerta. Escamas que forman un patrón de color complicado que la base de datos cultural de Jake identificó como vergüenza mezclada con curiosidad y un toque de orgullo herido. Murdoch el Során, dijo finalmente Ralph. Eso fue. Hizo una pausa buscando las palabras. Eso no estuvo mal viniendo de Ralph. Eso fue básicamente una propuesta de matrimonio. Jake decidió ser amable. Gracias. ¿Podrías? Otra pausa. Las escamas de Ralph estaban llenas de vergüenza. Púrpura. ¿Podrías enseñarme lo de la espada? Jake recogió su katana del escritorio de Keyaks. Lo revisé por si tenía daños, por costumbre. Sigue perfecto. Todavía afilado. Aún quedaban 800 años de legado familiar que le habían permitido ganarse un semestre sin tareas. Seguro. La primera lección es gratis. ¿En realidad? La segunda lección cuesta una disculpa formal por cada vez que me llamaste mono con buena puntería. Las escamas de Ralph parpadearon en varios colores antes de fijarse en un violeta avergonzado. Eso va a ser caro. Sí, bueno, la educación de calidad no es barata. Jake se dirigió a la puerta donde Pip lo esperaba, vibrando de una emoción que había alcanzado frecuencias preocupantes. ¿Vienes, Pip? La criatura rebotó, lo que fue su versión de un sí entusiasta. Su matriz traductora estaba trabajando horas extras. ¿Tienen los humanos armas para seres sin apéndices? Deseo aprender las antiguas formas de apuñalar. Tengo mucho entusiasmo. Esa hoja es muy punzante. Jake consideró esto. ¿Has oído hablar alguna vez de un mayal? ¿Qué es el mayal? Es básicamente un peso en una cadena. Lo haces girar hasta que golpea algo importante. No se requieren manos. Solo compromiso y un completo desprecio por su propia seguridad. El burbujeo de Pips alcanzó frecuencias ultrasónicas. El traductor se dio por vencido y simplemente mostró una sobrecarga de entusiasmo en un texto parpadeante. Abandonaron juntos la sala de entrenamiento. Un trío improbable, un humano con una espada antigua, una criatura nerviosa que sueña con armas medievales y un lagarto de 2 metros que tiene una crisis de identidad sobre todo su enfoque del combate. Detrás de ellos, el profesor Kilnack estaba solo en el aula vacía, mirando el holograma de repetición del combate. Los movimientos humanos trazaban patrones en el aire, ineficientes según todos los parámetros tácticos, derrochadores de energía, subóptimos en su ejecución y completamente devastadoramente efectivos.
Abrió el programa del curso en su tableta de datos. Teoría de combate avanzada. La semana 17 figuraba actualmente como mantenimiento y optimización de armas energéticas. Sus 4 dedos se cernían sobre la función de edición. Luego comenzó a escribir. Semana 17. Tácticas previas a la guerra energética. Profesor invitado, Teniente Jake Murdoch. Tema: ¿por qué 3.000 años de evolución superan a 80 años de ingeniería? Subtítulo: dejen de subestimar las cosas solo porque son viejas, idiotas. Hizo una pausa y borró el subtítulo. Demasiado poco profesional. Él lo reescribió. Aplicaciones prácticas de la metodología del combate histórico en situaciones tácticas contemporáneas. Mejor, más académico, menos, estaba completamente equivocado y un humano lo demostró con un cuchillo de cocina. Sus mandíbulas hicieron clic suavemente mientras guardaba los cambios. Afuera, en el pasillo, Ralph ya estaba molestando a Jake con preguntas. Entonces, la presión de agarre óptima para obtener la máxima fuerza de corte sería: no existe una presión de agarre óptima. Ese es el punto. Pero debe haber una fórmula, un cálculo. La fórmula es sujetarlo con la suficiente fuerza para no dejarlo caer, y con la suficiente holgura para poder moverlo. Todo lo demás es práctica. Esto no es una fórmula. Eso no es ni siquiera un consejo. Bienvenidos a la doctrina del combate humano. Hemos estado decepcionando a la gente que quería ecuaciones desde siempre. Pip burbujeó algo que salió como: me encanta todo sobre esta conversación. Por favor, continúen para siempre. Mucha sabiduría. Mucha espada. Doblaron la esquina hacia la zona residencial, pasando junto a otros estudiantes que miraban fijamente al humano que llevaba una espada desenvainada como si fuera la cosa más normal del mundo. Jake asintió con la cabeza ante algunos e ignoró el resto. Oye, Murdoch, dijo Ralph después de un rato. Sí, ¿por qué tu abuela realmente te dio esa espada? Jake se quedó en silencio por un momento, pensando en el puerto espacial, la multitud de humanos que se embarcaban para unirse al ejército galáctico. La forma en que su abuela había presionado la katana en sus manos con una mirada que decía más que las palabras. Dijo que la galaxia estaba llena de especies que habían olvidado lo que significaba luchar por la supervivencia, que se habían vuelto tan buenos en la tecnología que habían olvidado los fundamentos. Ella dijo que alguien necesitaba recordarles que las viejas formas todavía funcionaban y que los humanos eran realmente buenos en las viejas formas. ¿Tenía razón? Jake sonrió, el tipo de sonrisa que probablemente había aterrorizado a la gente durante 3.000 años. Dime, ¿eres tú el que me acaba de ver derribar una bestia de guerra con una barra de metal afilada? Las escamas de Ralph se tornaron de un verde pensativo. Tu abuela suena aterradora. Mide 1,5 metros y hace galletas que podrían estrangular a un rexiano. Sigue siendo aterrador. Sí, Jake estuvo de acuerdo. Ella realmente lo es. Llegaron al ala residencial. Pip se desvió hacia los cuarteles compatibles con los líquidos, todavía burbujeando acerca de los mayales en la guerra medieval. Ralph se dirigió hacia el sector reptil, ya mostrando diagramas holográficos de espadas en su panel de datos porque, por supuesto, necesitaba estudiar apuñalamientos como si fuera una ciencia. Jake fue a sus aposentos, pequeños y de estándar humano, y abarrotados de las cosas que había traído de la Tierra. Fotografías, libros, una cafetera que técnicamente violaba las normas de la estación, pero nadie tuvo el corazón para confiscarla. Colocó la katana con cuidado en su soporte junto a la ventana, donde pudiera captar la luz de las estrellas de una docena de sistemas diferentes. Su comunicador emitió un pitido. Mensaje desde casa de su abuela. ¿Cómo te trata el espacio? ¿Has aprendido algo útil todavía? Jake respondió, gracias por la espada, abuela. Resulta que 3.000 años de apuñalamientos siguen siendo relevantes. Su respuesta llegó casi instantáneamente. Por supuesto que lo es. No soy escénica. Tengo experiencia.
Hay una diferencia. No te olvides de comer verduras. La comida espacial no cuenta. Jake se rió, dejó el comunicador y miró las estrellas. En algún lugar, la galaxia estaba llena de especies con armas de energía, viajes más rápidos que la luz y tecnología que parecía mágica. Y en algún lugar de la Tierra, su abuela probablemente estaba haciendo galletas y afilando cuchillos de cocina porque algunas cosas nunca cambian. Algunas cosas no eran necesarias. Tocó el mango de la katana una vez, un gesto de respeto a 800 años de historia familiar y 3.000 años de terquedad humana. Gracias, abuela, dijo a la habitación vacía, a la espada, al universo que poco a poco iba aprendiendo que los humanos no se volvían obsoletos. Simplemente se volvieron creativos.